Señoras y señores, amigas y amigos, un saludo cordial para todos y cada uno de ustedes. Es un verdadero placer encontrarse con ustedes ahí en esta pantalla pequeñita todos los días. Hacemos este esfuerzo para ayudar a conformar un poco una opinión pública un tanto más crítica de la habitual. Somos varias personas que trabajamos de manera voluntaria y tratamos de ofrecerles lo mejor que se puede hacer en las redes sociales. Queremos contribuir y por eso agradecemos esa gentileza que tienen muchas personas que comentan ahí abajo y que comparten la transmisión además, lo cual realmente nos conmueve y nos compromete a seguir trabajando, pese a que en algún momento ya habíamos pensado en tirar la toalla, ¿no? Pero no lo vamos a hacer porque en algún momento vamos a contar con el apoyo de ustedes. Evidentemente, todo esfuerzo como este requiere de un apoyo monetario en efectivo para poder solventar algunos gastos. Mañana les vamos a ofrecer un programa especial, muy especial, para orientar especialmente a los jubilados del país, que en este momento tienen mucha incertidumbre con respecto a lo que va a pasar de aquí en adelante con la administración de la gestora. Vamos a tratar de descifrar algunos mitos, algunas leyendas, qué son verdades y qué son falsedades en toda esta temática con nuestros invitados especiales. Tenemos un invitado que es un experto en la materia, el cual tenemos el honor de contar entre nuestros amigos. Él estará con nosotros para darnos una amplia explicación de qué es lo que pasa en este campo. Estamos comenzando la presente edición. No se vayan. Quédese aquí con nosotros. Veamos las principales noticias. En principio, alertar a la gente de Cochabamba, de Tarija, que también pasa por Santa Cruz, que viaja, por ejemplo, al interior, que la carretera está bloqueada a la altura de la comunidad de Santa Fe. Según la agencia de noticias Fides, que muestra esta fotografía, indica que en el municipio de San Carlos han instalado un bloqueo en la carretera que une a Santa Cruz con Cochabamba. Exigen la construcción de un tramo carretero de 3 kilómetros de circunvalación en la zona. Eso va solamente como aviso. Lo que queremos enfocar son dos temas de los cuales vamos a hablar ahora. El show del incremento salarial montado entre el gobierno y la actual dirigencia de la Central Obrera Boliviana ha terminado con unos porcentajes que no convencen absolutamente a nadie, tampoco a los trabajadores y menos a los empresarios, que dicen que les va a provocar problemas. Ese será un tema. El magisterio continúa movilizado. Ellos tampoco aceptan los incrementos salariales anunciados por el gobierno, aunque hay algunos sectores que han quedado un tanto confundidos con esa medida. Inclusive han dicho, ¿seguimos o no con la protesta? Había una marcha que estaban desarrollando los dirigentes del magisterio y de pronto esa marcha quedó en veremos, ¿no? Pero el grueso de la movilización central que se ha concentrado en la sede de gobierno aún continúa. Ahí está la información que indica que los maestros protestan en medio de nuevos enfrentamientos y los pedidos de renuncia del ministro de Educación Pari. Esta mañana los profesores y policías protagonizaron nuevamente momentos de tensión en inmediaciones del Ministerio de Educación. Distintas delegaciones de los maestros urbanos del país otra vez salieron este jueves a marchar por las calles del centro de la ciudad de La Paz en demanda de atención a su pliego petitorio. Los maestros mantienen sus medidas de presión desde el pasado 6 de marzo y, aunque en varias oportunidades se sentaron a dialogar con las autoridades del Ministerio de Educación, no lograron llegar a ningún acuerdo. Estas son las movilizaciones. Observemos este video que nos proporciona Herbol desde La Paz, ¿no? Petardos, gases lacrimógenos.
Este es el pan nuestro de cada día en las inmediaciones del Ministerio de Salud en la sede de gobierno. Protestas, gases lacrimógenos, petardos, correteos, en fin, así se moviliza el magisterio. Tras nueva jornada de violencia, la Defensoría del Pueblo también ha convocado a un diálogo del magisterio y con el gobierno, porque, bueno, el conflicto no parece entrar en una etapa de resolución, porque los maestros han vuelto a salir este jueves en La Paz y se han enfrentado con uso de petardos de alto impacto a los efectivos policiales, que también respondieron con balines y con gases, y hay heridos entre algunos profesores. Hay también otro grupo de profesores que están en una huelga de hambre. No tengo el número exacto, pero pasan de 20, que están en una huelga de hambre en demanda de 5 temas, que son la actualización de la malla curricular, mayor presupuesto para el sector, la reparación de la deuda histórica en cuanto se refiere a los ítems, mayor asignación de ítems y la realización de un congreso educativo. Eso es lo que está reclamando el Magisterio Nacional. Y había, les decía, un sector del magisterio de maestros rurales, los maestros que trabajan en el campo, que partieron el lunes en una marcha desde Ayoayo y han decidido declarar un cuarto intermedio en su movilización después de que las autoridades nacionales hicieron anoche una negociación, y esto lo difunde Bolivia TV, el canal estatal oficialista, indicando que, bueno, este sector ha decidido hacer un cuarto intermedio. Esto es indudablemente una actitud para dividir al movimiento de los profesores. Buenas tardes, quiero saludar al Magisterio Rural Boliviano y a toda la sociedad. Desde el lugar histórico de Huaracón y Apacheta, en este momento, el Magisterio Rural Boliviano toma la decisión de aceptar, obviamente, la propuesta del gobierno. Hemos insistido al gobierno con una marcha nacional desde el día lunes y, bueno, obviamente se ha logrado la ley de pensiones, la jubilación con 1.000 bolivianos, de 4.200 a 5.200 para todos los trabajadores y 6.000 para los mineros. Y en ese sentido también el incremento salarial del 3% al haber básico, 5% al salario mínimo. Este incremento a las pensiones de jubilación, que se sepa, ha investigado en todas las redes sociales, en las agencias informativas. No hay un documento, no hay un acuerdo al que se haya llegado con esta temática. Por lo tanto, es algo que hay que verlo con calma, ¿no? Si estamos experimentando en estos momentos algunos cortes en el Internet. Les decía, y repito una vez más, por si no salió clara la transmisión, que este tema del incremento en las jubilaciones no es algo que esté documentado. Debe ser alguna oferta planteada por las autoridades del gobierno, porque el grueso del magisterio aún se mantiene en movilizaciones. 8ª semana de movilizaciones del magisterio en la sede de gobierno. Sobre el tema de salarios, el gobierno ha llegado a un acuerdo con la Central Obrera Boliviana. Han hecho un espectáculo ahí de negociación. Incremento salarial del 2023 y otros beneficios. Se trata de un 3% y un 5% de incremento al salario mínimo nacional. El salario mínimo nacional pasará de 2.250 a 2.362 bolivianos al mes. Ese es el salario mínimo nacional. La pregunta es, ¿qué sectores están ganando este salario mínimo nacional? También el gobierno ha determinado que va a sacar unos proyectos de ley, un aumento a la pensión solidaria para el sector minero a 6.000 bolivianos, pero para el sector minero. No está hablando, por ejemplo, de comunicadores sociales, que es nuestro caso, o del magisterio. En el caso de la pensión solidaria para otros sectores, va a haber un aumento a 5.200 bolivianos en el momento de la jubilación. Esto parece interesante, pero merece más explicación. Este incremento será para los trabajadores con más de 35 años de aportación. Ojo, más de 35 años de haber trabajado
Ahí está la trampa, la letra chica. ¿Cuántos han alcanzado 35 años de aportación? El límite máximo de edad para la jubilación es de 65 años de edad, pero hay mucha gente que está desempleada a los 60 años de edad, a los 50 años de edad, y esos no van a llegar nunca a los 35 años de aportaciones, salvo que lo tengan que hacer de manera voluntaria. Ve que este tema es de análisis profundo, no va a decir aceptamos y ya listo, contentos, nos vamos a casa. Hay que ver la complejidad de la temática del incremento salarial. ¿3% les parece un gran incremento salarial? Pregunta, ¿cuánto significa eso? Los empresarios que dicen que incrementar el salario va a generar inflación, inestabilidad y despidos. Es decir, no están de acuerdo. La Cámara Nacional de Comercio, la Cámara Nacional de Industria y 2 expertos en economía coincidieron con que el incremento salarial del 5% al salario mínimo nacional y el 3% al haber básico provocará inflación en la economía. Esto quiere decir subida de precios, provocará mayor inestabilidad laboral y despidos de los trabajadores. Y bueno, el nuevo presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Jaime Ascarrunz, recordó que solo el 15% de los trabajadores son asalariados y que el 85% se encuentra en el ámbito informal, por lo que este incremento salarial se va a traducir en la subida de precios en los diferentes productos. Además hay que hacer otra lectura, ¿no? Si el 85% de los trabajadores es informal, el incremento salarial, ¿en qué les va a beneficiar? En el sector informal, ¿los cuentapropistas se van a aumentar a sí mismos? Indudablemente que no. Eso es lo que va a pasar. Hay otros sectores que plantean más bien bajar el sueldo de las autoridades y también de que ellos no se beneficien con el incremento salarial. Esperemos que ellos no estén también incrementando su básico, etcétera. Pero por supuesto que lo van a hacer, ¿no? Pero bueno, ¿quién están planteando? Son los parlamentarios de oposición que han planteado esto. Que se bajen los sueldos de las autoridades. Parlamentarios de oposición y el oficialismo en la Asamblea Legislativa plantearon este jueves reducir por ley el sueldo de las altas autoridades del Estado y que tampoco les llegue el incremento salarial porque el país atraviesa por una situación de crisis. Eso es lo que dijeron. Suena interesante, pero totalmente utópico porque no lo van a hacer. El principal dirigente del magisterio, el profe José Luis Álvarez, del Magisterio Urbano de La Paz, ¿qué ha dicho? ¿Qué ha señalado el profesor en su última declaración? Dice que es insuficiente. Escuchemos lo que dice él. 80 horas solo representa 120 bolivianos. Si dividimos entre 30, es decir, es un incremento de 3 bolivianos por día. Es un incremento que no cubre ni siquiera la inflación de este último mes. Por esa situación nosotros creemos que el gobierno está contando con la ayuda de dirigentes que se acomodan a su política y no resuelven las necesidades y demandas reales de los trabajadores. Mañana lunes, ¿qué hay que celebrar como trabajadores en educación urbana, profesor? Hay que seguir movilizándose, hay que seguir luchando, levantando en alto la independencia política de los trabajadores. Creemos que ese es un logro que ha obtenido el magisterio, que ha luchado al margen de las posiciones políticas de derechistas y masistas. Así que, como lo han escuchado, para el dirigente del magisterio, el incremento salarial significa 3 bolivianos por día. Son como 120 bolivianos al mes, según los cálculos mentales que ha hecho en la entrevista. Y claro, nosotros vemos que el incremento salarial es más algo simbólico, ¿no? Por eso decimos un show, algo simbólico para decir que el gobierno está aumentando pírricos 3%, que si uno estuviera trabajando de empleado, pues no significa gran cosa. Estamos hablando de ¿cuánto? De 50, 60 bolivianos que no van a ser indudablemente una gran diferencia. Veamos en Potosí, los gremiales todavía están en marcha. Señores, la prensa. Esta es información de Potosí. En las principales calles y avenidas de Potosí hay una marcha en rechazo al proyecto de ley
280. Consideran que esa propuesta atenta contra su sector y exigen a las autoridades su retiro inmediato de la agenda. Estamos cumpliendo acá una marcha de protesta. La verdad, pedirle al gobierno que de una vez retire este proyecto de ley, la 280. La verdad que es atentatoria contra todo el sector gremial, y no simplemente con el sector gremial, con muchos diferentes sectores y toda nuestra Bolivia entera. La verdad, nosotros estamos cumpliendo una primera medida de presión. Si esto sigue ocurriendo que no retire este proyecto de ley, nosotros vamos a tomar más acciones. ¿Qué artículos no les conviene de esto? Póngale la 133, por ejemplo, la 136, donde nos priva también a la protesta, criminaliza la protesta. Entonces, todo este tema es la legitimación de ganancias ilícitas, a simple denuncia que nos quieran confiscar nuestros bienes. Y no es posible así. Esto se tiene que hacer como ha ocurrido en las anteriores temporadas, donde este proyecto, donde esta ley se ha retirado, la 1386, y nuevamente lo ponen en tapete. Y entonces todas esas cosas nosotros vamos a estar hasta que se... ¿Cuál es el problema de este proyecto de ley? Bueno, un infiltrado, encubierto, va a hacer una denuncia en tu contra y el gobierno tienes ganancias ilícitas, y para que te investiguen te van a detener. Se llama detenido preventivo. Y preferentemente al que van a hacer esto va a ser un opositor, indudablemente. Ese es el gran temor que existe. Como todo se politiza, todas las leyes tienen ese tinte político en el país, pues los sectores desconfían. Sobre este proyecto de ley 280, el gobierno salió con una sorpresa. Dice que el gobierno está retirando el proyecto de ley. ¿Será verdad? Justo cuando se activan los bloqueos, el gobierno anuncia el retiro del proyecto de ley 280. ¿No? Esta propuesta que, según la información que leemos aquí en El Deber, se penaliza el derecho a la protesta, según aseguran los gremiales. La Universidad Autónoma Gabriel René Moreno se sumará con un plantón y se anuncian medidas contra la gestora de pensiones. Esto es lo que anuncia la alianza multisectorial promovida por los gremiales, que tomará calles y avenidas de las principales ciudades del país. Piden que el gobierno retire de la Asamblea Legislativa el proyecto de ley 280. Hace 20 días se ha retirado el proyecto de ley 280 y actualmente se encuentra en pleno proceso de socialización. Por lo tanto, mientras no se logre consenso con los diferentes sectores de la población, la Asamblea Legislativa no tratará el proyecto de ley, afirmó el viceministro de Defensa de los Derechos del Usuario y Consumidor, Jorge Silva, en una rueda de prensa ayer al finalizar la tarde. O sea, el gobierno quiere desmovilizar, indicando que ya este proyecto de ley no está en la agenda. ¿Eso es o no es cierto? Esa es la gran pregunta que se hace toda la población. Lo que sí es cierto es que los proyectos están continuando su tratamiento. El proyecto de la ley del oro, por ejemplo, ha sido remitida a una comisión. Se quería hacer por tiempo y materia, pero la oposición logró ahí frenar un poquito, ¿no? En la sesión de ayer fue denegada la dispensación de trámite. Eso es lo que querían hacer, dispensación de trámite, que implicaba tratar una norma sin la revisión de las comisiones. Los arcistas, o sea, los oficialistas del MAS, necesitaban 15 votos para lograr la mayoría de los presentes, pero solamente sacaron 14 votos. Por un voto no se hizo esta dispensación de trámite, faltó un voto. Entonces, el MAS ha fracasado ayer en su intento para que el Senado apruebe el tratamiento del proyecto de ley del oro con dispensación de trámite. La senadora Eva Luz Humérez del MAS fue la primera en plantear la dispensación de trámite y luego se sumaron otras de sus colegas de bancada, Ana María Castillo y Virginia Velasco. El presidente de la Cámara, Andrónico Rodríguez, sometió la propuesta a votación y la dispensación reunió tan solo 14 votos. El secretario hizo notar que se necesitaba un voto para alcanzar la mayoría absoluta. En medio de aplausos de los senadores de la oposición, este tema pasó a una comisión. En el Senado hay 11 asambleístas de Comunidad Ciudadana, 4 de Creemos y 21 del Movimiento al Socialismo. 14 de ellos apoyaron la moción. Esta vez no hubo votos opositores de apoyo a la propuesta oficialista, tal como ocurrió el sábado en la Cámara de Diputados. Como ven, las leyes continúan su tratamiento en el legislativo. Si el gobierno va a retirar o no su proyecto de ley 280, que está provocando la movilización de los gremiales,
y que en las últimas horas trataron de confundir y de decir que este proyecto se estaba retirando, era para frenar un poco las movilizaciones de los gremiales, porque ese es el principal motivo, la ley que permite supuestamente la investigación de fortunas mal habidas, ¿no? De dineros no ganados legalmente. Claro, este sector, como no emite facturas, pues en cualquier momento está sujeto a investigación, ¿no? O a que sus cuentas bancarias sean congeladas, porque tendrían que demostrar de dónde viene el dinero que están manejando en las cuentas bancarias, y como no tienen siempre recibos, facturas, ese es el temor que abrigan. Eso es lo que han expresado los dirigentes del sector. Bueno, de nuestra parte queremos agradecerles, son casi 23 minutos que estamos con ustedes. Nos hemos puesto un plazo, un límite de tiempo para que el programa sea ágil también, ¿no? Muchísimas gracias a quienes nos apoyan, a quienes comparten el programa, a quienes comentan también ahí en la caja de los comentarios, tanto de YouTube, en el canal Bolivia Ahora, como en la página de Facebook Bolivia Ahora, porque eso nos permite crecer. Sobre todo, nos ayuda mucho que compartan la transmisión y, si pueden, está en sus posibilidades económicas también que nos apoyen, porque hay que confrontar la vida ya de diferentes formas si es que queremos mantener un canal independiente de información. Gracias. Mañana, no se olviden, en este horario estaremos con un programa especial con el tema de la gestora, las pensiones y las jubilaciones en Bolivia. Muchísimas gracias, cuídense mucho, los esperamos el día de mañana.